La siguiente pregunta es una pregunta que, bueno, se da mucho entre la opinión pública por el tema de que es la política seguir en el tema de los asesores y personal de confianza, en este caso los ayuntamientos. Empieza el turno el representante de Esquerra Unida, Iván Martín. Sí, per part d'Esquerra Unida no hem estat a favor de que ha proposat l'equip de govern en quant a salaris i en quant a personal assessor i personal de confiança. És el model que presenta el Partit Popular i l'equip governant en aquest cas. Per part d'Esquerra Unida, per un costat, que hem defensat, i això ho tenim per estatuts, i així ho complim, no cobren els nostres càrrecs públics més de 3 vegades el salari mínim interprofessional, pensem que és el just i el correcte, i així portem també en els nostres estatuts, i per tant també en quant als temes d'assessors i personal de confiança, realment aquells que facin falta, ni més ni menys, s'han de veure en detall i explicar realment a la ciutadania les tasques a realitzar, quin és el salari i per tant transparència la màxima possible. De fet, des d'Esquerra Unida hem aportat propostes de transparència internacional que l'equip de govern no ha aprovat, però pensem que és just i necessari explicar quina és la proposta que fa cadascú dels equips de governs a l'hora de tot el tema del personal i tot el tema de sous i, en definitiva, per a que siga la ciutadania també la que valori i decidís. Muy rápido, si no me gusta, podemos recuperar algo de tiempo. No, soy una sanata, del Compromís, señor Carles Aranda. Bé, des de Compromís, en el programa electoral que presentem sí que n'hi ha un apartat per a el personal contratat i personal de confiança i és molt restrictiu. Jo penso que conforme has dit al principi, la situació de crisi i l'opinió pública és molt contrària a que els partits polítics tinguin alliberats, però també n'hi ha que dir que l'Ajuntament d'Alzira, que tant a municipis menuts, necessita una dedicació no només al polític, perquè quan sigueu regidors veureu que la teua vida privada i el teu temps se'n va en benefici dels teus veïns i tot ha de compensar-se, no? Això jo crec que tots estem d'acord. El personal tècnic o de suport al polític també és necessari. Alzira és un exemple democràtic perquè se reconeix la possibilitat que tots els partits, independentment del número de regidors, tinguin una persona que treballa per al partit, el qual és una riquesa democràtica, i el que sí que ha d'ajustar, evidentment, és l'organigrama, quants realment necessita l'Ajuntament d'Alzira i el que cobre, perquè també hi ha molts sous que no s'ajusten actualment a lo que és el nivell de vida exigible a la categoria professional que s'està desenvolupant. I això és un poquet el plantejament del Compromís. Muy bien, y pasemos la palabra ahora a Xavier Sierra, del Ciudadano. Bueno, en este aspecto la política de nuestro partido y también que está dentro del programa electoral es muy simple. Eliminación de todos los asesores y personal de confianza. Es decir, no nos parece una buena gestión que un ayuntamiento que tiene 570 empleados entre funcionarios y contratados, etcétera, haya necesidad de meter más gente. Si necesitamos que Ciudadanos, cuando necesitemos una secretaria, que nos asignen una secretaria funcionaria y que haga las tareas que tenga que hacer. Así de simple es el criterio. Y todo el dinero que se pueda ahorrar en esta partida, creo que habrá que dedicarla porque nos olvidamos de una cosa muy sencilla, y es que hay gente en nuestra ciudad que está pasando hambre. Aunque me podéis decir que es una cosa demagogia, pero es la realidad. Es la realidad. Y hay gente que no tiene empleo. Dediquemos esos recursos a crear empleo social. Entonces, esa es la opinión de Ciudadanos. Insisto, hay 570 empleados públicos. Tiene la palabra ahora el representante de UPyD, Carlos. Me parece muy bien lo que comentaba Javier y es la política también de UPyD lo mismo. Intentar aquilatar los gastos, no sé si se podrá reducir a cero, reducirlo lo máximo posible y con los funcionarios que haya aprovecharlo lo máximo que podamos y hacer la descarga de lo que son sueldos públicos del ayuntamiento. Espero que eso se pueda hacer al máximo y es nuestra política e intentaremos trabajar en ello.
no conocemos ahora exactamente porque hay algo de oscurantismo, aunque después es difícil de saber exactamente cuánta gente hay personas que si es taxista o si es funcionario, pero bueno, el tema sería gestionar el ayuntamiento como una empresa, gestionar el ayuntamiento como una casa privada y entonces intentar ahorrar el máximo de gastos que se pueda para intentar eso, que sea riqueza para el pueblo y que haya más dinero en el pueblo. Por último tiene la palabra el representante del Partido Popular, Enrique Lahuerta. Yo seré breve, voy a suscribir más o menos muchas de las palabras que ha dicho el compañero Carlos Aranda, más que todo por la antigüedad y porque en la corporación y sobre todo por aquellos pactos que se hicieron, se comentaron de cómo que todos los grupos, por ejemplo, tuvieran secretario. No, eso no es una nueva época, ¿eh? Es una época una riqueza. Cuando vais a gasto de ser alcalde. Hay partidos, por ejemplo, hay partidos que tienen solamente una persona de representación. Que tiene memoria histórica. De representación y tiene un secretario igual que un partido que tiene, por ejemplo, 13 concejales. Yo tengo que decir que la obligación de lo que estamos haciendo de modernización va a permitir que la carga humana sea cada vez más reducida. Estamos trabajando con la administración sin papeles, se está trabajando mucho, el cambio no puede ser todo lo brusco que a lo mejor quisiéramos, pero sí que es verdad que eso va a hacer que la carga de personal pues haya con el tiempo un poquito de reducción. Yo creo que, Carlos, te tengo que decir que tienes que mirar la página web, yo creo que no la ves, es decir, hay moscas volando y vas con el matamoscas y dices, a ver si tengo suerte y mato uno, es decir, toda la información está, y además Carlos, que ha tenido representación IVA, en todo momento se puede saber qué es lo que cobra cada uno. Y te voy a decir que el ayuntamiento no tiene ningún taxista. Por si tienes alguna duda, te lo puedo decir. Simplemente, pues nada, que vamos a apostar nosotros por la nacionalización, estamos apostando, estamos invirtiendo mucho dinero en modernización y eso nos va a permitir que los procesos, la administración sin papeles, la oficina de atención al ciudadano, que va a permitir que el ciudadano haga una gestión, esto va a hacer que cada vez los funcionarios estén más especializados, que tengan los mejores medios y como consecuencia esa modernización nos va a abocar con el tiempo a tener menos carga de personas. Os agradezco que hayáis cumplido esta vez muy bien el timing de